Hay un dolor que vive en silencio en el corazón de muchos padres, un dolor que crece lentamente, día tras día, mientras ves cómo tus hijos, esos pequeños que una vez te miraban como si fueras su héroe, ahora apenas levantan la vista del teléfono cuando les hablas. ¿Te has preguntado alguna vez cómo llegaste hasta aquí? ¿Cómo es posible que después de darlo todo, después de sacrificar tus sueños, tu tiempo, tu energía, después de ser el padre o la madre que siempre quisiste tener, ahora sientes que tus propios hijos te han olvidado? Carl Jung, uno de los psicólogos más sabios de la historia, descubrió algo que cambiará para siempre la manera en que entiendes la relación con tus hijos. Él reveló que existen 7 situaciones específicas donde ayudar a tu hijo. En mi realidad lo estás perjudicando. Y más importante aún, te estás perjudicando a ti mismo, porque el problema no son tus hijos. El problema es esa dinámica invisible que hemos creado sin darnos cuenta. Esa red de amor malentendido, de límites difusos, de miedo a perder su cariño, que nos ha convertido en extraños bajo el mismo techo. ¿Cuántas noches te has acostado preguntándote, ¿dónde quedó ese niño que corría a abrazarte cuando llegabas del trabajo? ¿Cuántas veces has sentido que das y das, pero ellos solo reciben como si fuera su derecho natural? Si tú también has sentido este dolor silencioso, suscríbete ahora al canal. Eso nos ayuda a seguir creando estos mensajes, y puede ser el primer paso para recuperar la paz y el respeto dentro de tu hogar. Hoy vas a descubrir cómo recuperar no solo el respeto de tus hijos, sino también tu propia dignidad como padre. Y lo harás aplicando la sabiduría profunda de Carl Jung a tu vida cotidiana, sin gritos, sin imposiciones, simplemente con presencia consciente y amor verdadero. Pero no quiero que esto se quede solo en palabras. Ahora quiero mostrarte cómo. Todo esto se ve en la vida real, a través de la historia de una madre mexicana, como tantas otras, que dio todo por sus hijos. Y aún así, sentía que la estaban olvidando. Porque cuando entiendes cómo aplicar esta sabiduría en tu hogar, todo cambia. María Elena había preparado mole poblano desde las 5 de la mañana. El aroma de chocolate, chiles y especias llenaba toda la casa en Puebla, mezclándose con el sonido lejano de las campanas de la catedral. Era domingo, y como cada domingo desde hace 15 años, había madrugado para tener lista la comida favorita de sus hijos. Mientras movía la salsa espesa con una cuchara de madera, la misma que había usado su madre y su abuela, María Elena recordaba cuando Diego y Sofía eran pequeños, cómo corrían descalzos por las baldosas de Talavera, cómo se peleaban por sentarse más cerca de ella en la mesa, cómo la llenaban de besos pegajosos después de comer dulce de camote. Ahora, Diego tenía 17 años y Sofía 15. El domingo por la mañana, mientras ella cocinaba, ellos seguían durmiendo. Cuando finalmente bajaran, Diego apenas gruñiría un «buenos días» sin levantar la vista del celular, y Sofía se quejaría de que el mole tenía demasiadas calorías, porque estaba a dieta. María Elena se detuvo un momento, con la cuchara suspendida en el aire. Una lágrima rodó por su mejilla y cayó directamente en la salsa. Se limpió rápidamente los ojos con el delantal bordado, otro regalo que sus hijos ya no notaban, y siguió cocinando. ¿Cuándo había comenzado este distanciamiento? ¿Cuándo había dejado de ser la persona más importante en sus vidas para convertirse en ¿qué? Una empleada doméstica, una proveedora de servicios. Esa mañana, mientras preparaba las tortillas a mano, porque sabía que así les gustaban más, María Elena no sabía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría para siempre su relación con sus hijos. Algo que Carl Jung había entendido décadas atrás sobre la naturaleza humana y las relaciones familiares. La primera situación que Jung identificó donde no debes ayudar a tu hijo es cuando él es perfectamente capaz de hacerlo solo. María Elena llevaba años levantándose temprano para preparar el desayuno de Diego antes de que fuera a la preparatoria. Cada mañana, sin falta, tenía listos sus huevos rancheros, su jugo de naranja recién exprimido y su ropa planchada y doblada sobre la cama. Diego nunca se lo había pedido.
Simplemente ella había asumido que era su deber como madre. Pero Jung sabía algo que María Elena aún no había descubierto. Cuando haces por otros lo que ellos pueden hacer por sí mismos, no los estás ayudando. Los estás privando de la oportunidad de crecer, de sentirse capaces de desarrollar confianza en sí mismos. Esa mañana, cuando Diego finalmente bajó a las 11, encontró el mole tibio y las tortillas frías. Por primera vez en años no había desayuno esperándolo. ¿Y mi desayuno?, preguntó, como si fuera lo más natural del mundo. María Elena, que estaba regando las macetas de geranios en el patio, no levantó la vista. «Buenos días, hijo». «Desayuno está en la cocina, sírvete lo que gustes». Diego se quedó parado en el marco de la puerta, confundido. No recordaba la última vez que había tenido que servirse su propia comida en esa casa. Y déjame decirte algo que quizás va a sorprenderte, esta no es crueldad. Esto es amor verdadero. Jung entendía que el amor real a veces requiere que nos apartemos, que permitamos que otros experimenten su propia capacidad, que descubran quiénes son cuando no tienen a alguien más resolviéndoles la vida. María Elena no lo sabía todavía, pero acababa de dar el primer paso hacia la recuperación de su dignidad y el respeto de sus hijos. La segunda situación surge cuando tu ayuda impide que tu hijo enfrente las consecuencias naturales de sus decisiones. Sofía había reprobado matemáticas el semestre anterior. En lugar de estudiar más o buscar ayuda, había pasado las tardes viendo series en Netflix. Cuando llegaron las calificaciones, lloró desconsoladamente y le suplicó a María Elena que hablara con el profesor. María Elena había corrido a la escuela, había negociado trabajos extra, había incluso ofrecido llevar tamales a los maestros si le daban otra oportunidad a su hija. Sofía pasó la materia sin haber aprendido realmente nada. Y más importante aún, había aprendido que siempre habría alguien dispuesto a rescatarla de sus propias decisiones. Jung llamaba a esto la sombra del Salvador. Cuando constantemente rescatas a alguien de las consecuencias de sus actos, no solo le quitas la oportunidad de aprender, sino que le enseñas que sus decisiones no tienen peso real en el mundo. Pero lo más importante está por llegar. Porque María Elena estaba a punto de enfrentar la situación más difícil de todas, el momento en que su hijo la pondría a prueba de una manera que nunca había imaginado. Era viernes por la noche cuando Diego llegó a casa con olor a alcohol. No era la primera vez, pero sí era la primera vez que María Elena decidió no fingir que no se daba cuenta. En el pasado, había preferido hacer de cuenta que no notaba nada. Preparaba té de manzanilla casualmente y se quedaba despierta hasta asegurarse de que estuviera bien. Esta vez fue diferente. Cuando Diego intentó subir las escaleras en silencio, María Elena encendió la luz de la sala. «Siéntate», le dijo con una voz que él no había escuchado antes. Una voz serena, pero firme. Una voz que no suplicaba ni gritaba. Diego se detuvo en seco. Había algo en el tono de su madre que le hizo saber que esta conversación no era opcional. La tercera situación que Jung identificó es cuando tu ayuda refuerza comportamientos que dañan a tu hijo o a otros. María Elena se dio cuenta de que, cada vez que encubría las llegadas tardías de Diego, cada vez que inventaba excusas para él, cada vez que minimizaba sus comportamientos irresponsables, estaba siendo cómplice de algo que podía destruir a su hijo. «Diego», le dijo esa noche, mientras él se sentaba en el sofá de terciopelo que había comprado cuando se casó, «vamos a hablar de lo que está pasando realmente». Por primera vez en meses, Diego la miró directamente a los ojos. Había algo diferente en su madre. Ya no era la mujer que se disculpaba por todo, que suplicaba por su atención, que caminaba de puntitas alrededor de sus estados de ánimo. Jung sabía que los hijos no respetan a los padres que no se respetan a sí mismos. Y María Elena, sin saberlo, había comenzado un proceso de transformación que cambiaría toda la dinámica familiar. Si este mensaje está tocando algo profundo en tu corazón, por favor, dale like a este video. Eso nos ayuda a llegar a más padres que, como tú, buscan recuperar la conexión genuina con sus hijos. La cuarta situación es quizás la más dolorosa de reconocer.
cuando tu ayuda nace del miedo a que tu hijo deje de amarte. María Elena había pasado años comprando amor, regalos caros que no podía permitirse, privilegios que sus hijos no habían ganado, permisos que sabía que no debía dar. Todo porque en el fondo tenía terror de que, si decía no, ellos se alejarían de ella. Jung entendía que este miedo es una trampa, porque cuando das amor desde el miedo, no estás dando amor real, estás haciendo una transacción, y los hijos intuitivamente lo saben. Por eso el amor que recibes a cambio se siente vacío, condicional, interesado. Esa noche, después de la conversación con Diego, María Elena subió a su habitación y se miró en el espejo del tocador que había pertenecido a su abuela. Vio a una mujer cansada, con ojeras profundas, con las manos ásperas de tanto servir a otros. Pero por primera vez en años, también vio algo más. Vio dignidad. Se dio cuenta de que había estado mendigando amor en su propia casa, que había convertido a sus hijos en pequeños tiranos sin darse cuenta, que su generosidad había sido en realidad una forma de control disfrazada de sacrificio. La quinta situación que Jung reveló es cuando tu ayuda impide que tu hijo desarrolle tolerancia a la frustración. Sofía nunca había tenido que esperar por nada. Si quería algo, María Elena se las arreglaba para conseguírselo, aunque eso significara trabajar horas extra o pedir dinero prestado. Cuando Sofía quiso el iPhone más nuevo, María Elena había trabajado fines de semana durante 2 meses en una fonda cerca del Zócalo, sirviendo quesadillas y sopes a turistas para poder comprárselo. Sofía lo recibió como si fuera lo más natural del mundo, sin un gracias real, sin reconocer el sacrificio que había costado. Jung sabía que los niños que nunca experimentan frustración crecen sin desarrollar recursos internos para manejar las dificultades de la vida. Se vuelven frágiles, demandantes, incapaces de encontrar satisfacción en las cosas simples. Pero lo que más impacto iba a tener en la vida de María Elena estaba por llegar. Porque la sexta situación que Jung identificó iba a tocar el corazón mismo de su identidad como madre. Era domingo siguiente, el día del mole. Pero esta vez, María Elena no madrugó. Se levantó a su hora normal, se preparó un café con canela, como le gustaba a ella, y se sentó en el patio a leer un libro que había comprado años atrás, pero nunca había tenido tiempo de abrir. Cuando Diego y Sofía bajaron, esperando encontrar la mesa puesta y el desayuno listo, se encontraron con la cocina vacía y su madre leyendo tranquilamente en el jardín. ¿No vas a hacer mole hoy?, preguntó Sofía, con esa voz que usaba cuando las cosas no salían como ella esperaba. María Elena levantó la vista del libro. «Claro que sí, hija. Cuando terminen de desayunar y recojan la cocina, empezamos juntos. Así me enseñas cómo te gusta que quede el mole para cuando hagas el tuyo». La sexta situación que Jung describió es cuando tu ayuda refuerza la idea de que tú existes únicamente para servir a otros. María Elena se había convertido en una empleada doméstica de lujo en su propia casa. Sus hijos habían aprendido a verla no como una persona con necesidades, deseos y dignidad propia, sino como alguien cuya función era hacer su vida más cómoda. Jung entendía que cuando pierdes tu identidad en el servicio a otros, no estás amando, estás siendo codependiente. Y la codependencia no es amor. Es una forma de control que termina resentiendo tanto al que da como al que recibe. Sofía se quedó parada en el marco de la puerta, sin saber qué hacer. Por primera vez en su vida, su madre no había anticipado sus necesidades. Por primera vez tendría que hacerse cargo de sí misma, y algo hermoso comenzó a suceder. Algo que Jung había predicho, pero que María Elena no esperaba. Sofía, después de protestar un poco, se acercó a su madre en el jardín. «¿De qué trata tu libro?», preguntó sentándose en la silla de al lado. Era la primera vez en años que Sofía le hacía una pregunta personal. La primera vez que mostraba curiosidad por la vida interior de su madre. María Elena sintió algo que había olvidado. La alegría de ser vista como una persona completa, no solo como una proveedora de servicios. La séptima y última situación
que Jung reveló es la más profunda de todas, cuando tu ayuda te impide a ti mismo crecer y desarrollarte como persona. María Elena había sacrificado no solo su tiempo y energía, sino también su alma. Había dejado de ser María Elena para convertirse únicamente en la mamá de Diego y Sofía. Había abandonado sus propios sueños, sus propias pasiones, sus propias necesidades. Y al hacerlo, había enviado un mensaje subliminal pero poderoso a sus hijos, que las madres no importan como personas, que el amor significa desaparecer, que la entrega total es la única forma válida de amar. Jung sabía que esto no solo daña al padre que se sacrifica, sino que también daña profundamente a los hijos, porque los niños aprenden más de lo que ven que de lo que les decimos, y lo que habían visto en María Elena era una persona que no se valoraba a sí misma. Pero ahora algo estaba cambiando. Esa tarde, mientras María Elena y Sofía preparaban juntas el mole, por primera vez en años, algo mágico comenzó a suceder. Sofía, que siempre había considerado la cocina como territorio exclusivo de su madre, descubrió que tenía talento natural para combinar sabores. «Mamá, ¿cómo supiste que querías casarte con papá?», preguntó Sofía mientras tostaba los chiles, una pregunta que surgió de la nada, como surgen las conversaciones más importantes. María Elena se detuvo. Hacía tanto tiempo que nadie le preguntaba sobre ella como mujer, como persona que había tenido una vida antes de ser madre. Por un momento, no supo qué responder. Había olvidado que alguna vez había sido una joven de 22 años con sueños propios, que había estudiado literatura en la universidad, que había querido escribir cuentos para niños. «Tu papá me enamoró porque me veía», respondió finalmente, removiendo el chocolate en la salsa. «No solo me miraba, me veía. Veía mis sueños, mis miedos, mis esperanzas. Me hacía sentir que yo importaba como persona, no solo por lo que podía hacer por él». Sofía asintió lentamente, como si entendiera algo por primera vez. «¿Y por qué dejaste de escribir?», preguntó. La pregunta cayó como una piedra en agua quieta. María Elena sintió un nudo en la garganta. «Porque pensé que ser buena madre significaba desaparecer», susurró. En ese momento Diego apareció en la cocina. Había estado escuchando desde el pasillo, algo que no había hecho en años, desde que era pequeño y se escondía detrás de la puerta para oír las conversaciones de los adultos. «¿Todavía tienes tus cuentos?», preguntó, con una voz diferente. Una voz sin la arrogancia habitual, sin la prisa constante. María Elena lo miró sorprendida. Había olvidado por completo que Diego sabía sobre sus escritos. «Están en una caja en el closet de arriba», respondió. «¿Podríamos leerlos después de comer?», preguntó Sofía. Por primera vez en años, los tres pasaron la tarde juntos por elección, no por obligación. Leyeron los cuentos que María Elena había escrito cuando ellos eran pequeños. Historias sobre niños valientes, sobre madres sabias que ayudaban sin rescatar, sobre la importancia de encontrar tu propia fuerza. Jung había predicho esto. Cuando los padres recuperan su identidad, cuando dejan de definirse únicamente por su rol de cuidadores, algo hermoso sucede. Los hijos comienzan a verlos como personas completas, dignas de respeto y curiosidad. Pero la transformación más profunda estaba por llegar. La semana siguiente, Diego llegó a casa con una noticia. Había decidido buscar trabajo de medio tiempo para comprarse su propia ropa, en lugar de pedirle dinero a María Elena constantemente. No lo hizo porque ella se lo hubiera exigido, sino porque había comenzado a sentir algo que nunca había experimentado: la incomodidad de depender completamente de alguien más. Jung entendía que cuando los padres dejan de ser rescatadores constantes, los hijos naturalmente comienzan a desarrollar su propia capacidad, no por presión externa, sino por un impulso interno hacia la autonomía que siempre había estado ahí, esperando la oportunidad de manifestarse. Sofía, por su parte, había comenzado a ayudar en la casa sin que nadie se lo pidiera. Había descubierto que contribuir la hacía sentir parte de algo, en lugar de solo ser una receptora pasiva de cuidados. Pero quizás el cambio más profundo se dio en la propia María Elena.
Una tarde, mientras regaba las plantas en el patio, esas mismas plantas que había descuidado durante años por estar siempre ocupada con las necesidades de otros, María Elena tomó una decisión que habría sido impensable meses atrás. Se inscribió en un taller de escritura creativa. La primera noche que salió para ir a su clase, Diego y Sofía se quedaron en casa, preparando la cena juntos. Cuando María Elena regresó, los encontró riendo en la cocina, limpiando los platos que habían usado, organizándose para las tareas del día siguiente. «¿Cómo estuvo tu clase?», preguntó Sofía con genuino interés. «Hermosa», respondió María Elena, y había una luz en sus ojos que sus hijos no habían visto en años. «Hoy escribí un cuento sobre una madre que aprendió que amar no significa desaparecer». Diego sonrió. «¿Podemos leerlo?». Era la primera vez en mucho tiempo que él pedía algo relacionado con los intereses de su madre. En lugar de solo solicitar favores o servicios, Jung había descubierto algo revolucionario: cuando los padres se respetan a sí mismos, cuando mantienen su identidad y dignidad, cuando ponen límites sanos y permiten que sus hijos enfrenten las consecuencias naturales de sus decisiones, no solo mejora la relación familiar, sino que los hijos desarrollan algo invaluable: respeto genuino. Pero había algo más profundo sucediendo en esa casa de Puebla. María Elena había comenzado a darse cuenta de que todos esos años de sacrificio total no habían sido realmente por amor a sus hijos. Habían sido por su propio miedo, miedo al abandono, miedo a no ser necesaria, miedo a que si no era perfecta como madre, no sería digna de amor. Jung llamaba a esto la herida del Salvador. Muchos padres confunden el amor auténtico con la necesidad de ser indispensables, pero el amor real quiere que el otro crezca, se desarrolle, se vuelva independiente. El amor real celebra la autonomía del otro, no la teme. Una tarde, mientras María Elena escribía en su cuarto, había convertido un rincón en su pequeño espacio de trabajo. Sofía tocó la puerta. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?». «Claro, amor. ¿Por qué estás más feliz ahora que antes?». La pregunta la tomó por sorpresa. María Elena dejó el lápiz sobre el escritorio y miró a su hija. «Porque antes trataba de ser perfecta para ustedes, y eso me hacía sentir vacía. Ahora trato de ser auténtica y eso me hace sentir completa». Sofía se sentó en la cama. «A mí me gusta más esta versión de ti». «¿Por qué?». «Porque ahora siento que realmente te conozco. Antes eras como una empleada súper eficiente. Ahora eres mi mamá». Esas palabras resonaron en el corazón de María Elena como una campana. Jung había predicho esto. Cuando los padres dejan de esconderse detrás de su rol de servicio, cuando se muestran como personas completas con sus propias necesidades, sueños y límites, la relación se vuelve más profunda, más real, más genuina. Los meses siguientes trajeron cambios que María Elena nunca habría imaginado. Diego, que antes solo hablaba con ella para pedirle cosas, ahora venía a contarle sobre sus días, sus preocupaciones, sus planes. Había descubierto que su madre era una persona interesante, con experiencias y sabiduría que compartir, no solo una dispensadora de servicios. Sofía había comenzado a pedirle consejos, no sobre tareas domésticas, sino sobre la vida, sobre las relaciones, sobre sus propios sueños. Había encontrado en María Elena no solo a una madre, sino a una mentora y confidente. Y María Elena había redescubierto algo que había enterrado bajo años de abnegación: su propia voz. Su primer cuento fue publicado en una revista local. Era la historia de una madre que aprendió que el amor verdadero a veces requiere apartarse, permitir, confiar. Diego y Sofía fueron los primeros en comprarlo y lo leyeron con orgullo genuino. «Estoy orgullosa de ti, mamá», le dijo Sofía esa noche. Era la primera vez en 15 años que alguno de sus hijos le decía que estaba orgulloso de ella por algo que no tenía que ver con servirlos. Jung había entendido algo que toma años aprender. Los hijos no necesitan padres perfectos. Necesitan padres auténticos. No necesitan sacrificio total. Necesitan modelos de cómo vivir una vida con propósito, dignidad y amor propio.
Cuando María Elena dejó de sacrificarse compulsivamente, sus hijos no la amaron menos, la respetaron más. Cuando dejó de rescatarlos de todo, no se volvieron más débiles, se volvieron más fuertes. Cuando dejó de ser solo mamá para volver a ser también María Elena, la escritora, la mujer con sueños propios, no perdió a su familia. La ganó de verdad, porque Jung sabía algo que la sociedad a menudo olvida. El amor que nace del miedo no es amor verdadero. El amor que requiere que desaparezcas como persona no es amor sano. El amor que no puede coexistir con límites y dignidad propia no es amor maduro. El amor verdadero celebra la individualidad. El amor maduro respeta los límites. El amor sano permite el crecimiento, incluso cuando ese crecimiento implica alejarse un poco. Un año después, en otro domingo de mole, la dinámica en esa casa de Puebla era completamente diferente. Los tres cocinaban juntos, cada uno contribuyendo con su especialidad. Diego había aprendido a hacer las tortillas mejor que nadie. Sofía dominaba el arte de tostar los chiles. Y María Elena dirigía la orquesta con la sabiduría de quien ha aprendido que liderar no significa hacerlo todo. Durante la comida, conversaban. No solo intercambiaban información práctica, sino que compartían ideas, sueños, preocupaciones. Se habían convertido en una familia de personas que se elegían mutuamente, no solo por obligación, sino por genuino disfrute de la compañía del otro. Esa tarde, mientras limpiaban juntos la cocina, Diego le preguntó a su madre, «¿Cómo? ¿Supiste que tenías que cambiar?» María Elena sonrió secando un plato de Talavera, porque me di cuenta de que estaba criando dos niños que no sabían valorar lo que tenían, y me pregunté si no tendría algo que ver con el hecho de que yo tampoco me valoraba a mí misma. ¿Y cómo lo hiciste? Dejé de hacer por ustedes lo que podían hacer solos. Dejé de rescatarlos de las consecuencias de sus decisiones. Dejé de comprar su amor con servicios. Y más importante, dejé de esconderme detrás del rol de madre y volví a ser también una persona con vida propia. Sofía, que estaba guardando los platos limpios, añadió, «Y ahora te respetamos más, no menos». ¿Por qué creen que pasó? ¿Eso?, preguntó María Elena. Porque, respondió Diego, es difícil respetar a alguien que no se respeta a sí mismo. Jung no podría haberlo dicho mejor. Si este mensaje ha tocado algo profundo en tu corazón, si reconoces tu propia historia en la de María Elena, quiero pedirte algo importante. Comparte este video con otros padres que puedan necesitar escuchar este mensaje. A veces una sola idea puede cambiar toda una familia. Y déjame un comentario contándome, ¿cuál de estas 7 situaciones reconoces más en tu propia vida? ¿Cuál es la que más trabajo te va a costar cambiar? Porque cuando nombramos nuestros patrones, comenzamos el proceso de transformarlos. Recuerda, no se trata de amar menos a tus hijos, se trata de amarlos mejor, no se trata de ser menos entregado, se trata de entregar desde la plenitud, no desde el vacío. No se trata de ser menos generoso, se trata de ser generoso también contigo mismo, porque cuando tú estás completo, cuando tú tienes dignidad, cuando tú te respetas, le enseñas a tus hijos algo invaluable. Cómo ser adultos plenos, capaces de amar sin perderse, de dar sin desaparecer, de ser generosos sin ser codependientes. Y eso es el regalo más grande que puedes darles. No es solo crianza, es legado, es la diferencia entre formar adultos que buscan desesperadamente a alguien que los complete y formar adultos que están completos en sí mismos y pueden compartir esa plenitud con otros. La historia de María Elena es la historia de miles de padres que han descubierto que amar mejor no significa amar más, sino amar más sabiamente. Y tú, que has llegado hasta aquí, que has resonado con este mensaje, tú también puedes comenzar hoy mismo tu propia transformación. No necesitas cambiar todo de un día para otro. Solo necesitas comenzar con una pequeña decisión. La decisión de respetarte a ti mismo tanto como respetas a tus hijos, porque ellos están observando. Siempre están observando. Y aprenden más de lo que ven en ti
que de lo que les dices. Sé el ejemplo del tipo de adulto que quieres que ellos se conviertan, y verás cómo, poco a poco, sin forzar nada, sin imponer nada, la dinámica en tu hogar comenzará a transformarse. Porque el respeto, como el amor verdadero, es contagioso. Jung lo sabía, María Elena lo aprendió, y ahora tú también lo sabes. La pregunta ya no es si puedes cambiar las cosas, la pregunta es, ¿cuándo vas a comenzar?